Buenas, el día de hoy, continuando con el capítulo de lípidos, vamos a revisar el tema de metabolismo del colesterol, ¿no? Dentro del curso de bioquímica médica. Mi nombre es Nicolás Higueras y vamos a comenzar entonces viendo qué es el colesterol, ¿no? El colesterol es esta molécula que estamos viendo acá, ¿no? Y solamente las células animales van a utilizar y sintetizar el colesterol, porque las plantas y los hongos tienen unos, por así decirlo, equivalentes, como el ergosterol y el estigmasterol, pero no es colesterol. Colesterol es propio de las células animales. Va a pertenecer a la familia de los esteroides y en sí todos los esteroides del cuerpo van a derivar del colesterol, ¿no? Ya sea las hormonas esteroideas, por ejemplo, o también los ácidos biliares. La estructura central que vemos acá, este anillo se llama anillo ciclopentano peridrofenantreno, el de acá los cuatro anillos. Tenemos un doble enlace entre lo que es carbono 5 y carbono 6 y una cadena hidrocarbonada de 8 carbonos que la vemos acá, que está unida al carbono 17. A su vez tenemos una cabeza polar o hidrofílica que puede ser esterificada, es decir, se le puede unir un ácido graso ahí para formar un éster de colesterol, que sobre todo es una forma de almacenamiento de colesterol. Bien. Importancia clínica del colesterol. El colesterol es un lípido de tipo anfipático, que quiere decir que tiene una parte hidrofílica, que es la cabeza polar, y el resto de la molécula es hidrofóbica. Como sabemos, es componente de lo que son las membranas celulares y también de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas. Es sintetizado también a partir de la acetilcoenzima A, al igual que los ácidos grasos. Es precursor de todos los esteroides del cuerpo, los corticosteroides, ¿no? Ya sea cortisol, por ejemplo, hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, testosterona, los ácidos biliares y también la vitamina D. De todo el colesterol que se sintetiza en el organismo, el hígado va a sintetizar gran parte del total, también el intestino, pero prácticamente todos los tejidos del organismo tienen la capacidad de sintetizar colesterol. Por ejemplo, ¿qué tejidos, no? En lo que son hormonas sexuales vamos a tener el ovario y el testículo, que son importantes sitios donde se sintetiza el colesterol para la síntesis de las propias hormonas, y dentro de la glándula suprarrenal también para la síntesis de los corticosteroides y también de los mineralocorticoides, como la aldosterona y de los mismos andrógenos suprarrenales, que son la androstenodiona y la dehidroepiandrosterona. Entonces, todas esas moléculas son importantes en la fisiología del cuerpo humano, derivan del colesterol. Vamos a ver un poco la absorción intestinal de colesterol, es decir, la absorción del colesterol exógeno, el que viene de la dieta, porque existe, después lo que vamos a ver es la ruta de biosíntesis endógena del colesterol, es decir, que el propio organismo sintetice su colesterol, no lo obtenga de la dieta, como lo que vamos a ver acá. Bien, entonces acá tenemos al enterocito, la célula intestinal, y acá la luz, el tubo digestivo. Entonces, el colesterol en la dieta se encuentra como éster de colesterol, es decir, tiene un ácido graso unido. Vamos a tener la acción de las micelas, es decir, de los ácidos biliares, que disminuyen la tensión superficial. Y una vez que el éster de colesterol es empaquetado en la micela, vamos a tener una enzima que se va a llamar colesterol esterasa, que va a romper el enlace entre el ácido graso y el colesterol, liberando colesterol libre. Y el colesterol libre ingresa dentro del enterocito, ¿no? La micela se va a solubilizar, se va a mezclar con la membrana plasmática del enterocito, y dentro del enterocito, mediante la enzima acilcolesterol, aciltransferasa, se va a volver a esterificar, es decir, esta enzima lo que hace es transferir otro ácido graso para que el colesterol vuelva a estar esterificado como en un principio. Y después se va a empaquetar con triglicéridos, fosfolípidos y la lipoproteína B48 en lo que es el kilomicrón. ¿No? Ya sabemos que el kilomicrón transporta a través de la linfa, llega al ángulo yúgulo subclavio izquierdo, a través del conducto torácico y después pasa a la circulación general, ¿no? Para llevar los lípidos a donde sean necesarios para su utilización. Pero sobre todo tiene un contenido más importante en triglicéridos, mucho más de lo que tiene en colesterol. Entonces es la absorción intestinal de colesterol, de tipo exógeno, entonces de la dieta. Bien, ahora vamos a ver la biosíntesis del colesterol, es decir, el colesterol que el organismo sintetiza, endógeno. Entonces el colesterol se va a formar a partir de la acetilcoenzima A en cuatro fases. Acá tenemos las dos primeras. La primera es la síntesis de mevalonato a partir del acetato, ¿no? Esta es la primera fase.
que tiene una serie de reacciones que vamos a revisar. Después la conversión del mevalonato en dos isoprenos activados. Esta es la segunda fase. Vamos a revisar cada fase a detalle. La tercera fase es la condensación de 6 unidades de isopreno para formar el escualeno. Bien, acá lo vemos. Y la cuarta fase es la conversión del escualeno en el propio colesterol, el núcleo esteroideo de 4 anillos, el ciclopentano perhidrofenantreno. Bien. Entonces revisemos la primera fase, pero antes de eso vamos a ver el origen de los átomos de carbono del colesterol, ¿no? Acá tenemos al acetato, que es la molécula de la cual deriva la acetilcoenzima A, ¿no? Unido a una CoA, eso es acetilcoenzima A. Tiene un grupo metilo y un grupo carboxílico, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, los carbonos que están en rojo derivan del grupo carboxílico y los carbonos que están en negro derivan del grupo metilo, de los otros carbonos, ¿no? De los 27 carbonos que tiene el colesterol, ¿no? Entonces el origen se deduce con experimentos, con trazadores de acetato, marcado el carbono metílico es el negro, de acá, y el carbono carboxílico el rojo. Y entonces tenemos los diferentes anillos del núcleo del colesterol, se van a denominar anillo A, anillo B, C y D. Entonces la fase 1 es la síntesis de mevalonato a partir del acetato. Vamos a ver las reacciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? El acetil, 2 acetil-CoA, 2, mediante la tiolasa, se van a condensar estas dos unidades de acetil-CoA, formándonos el aceto-acetil-CoA, que es un compuesto de 4 carbonos, y se va a perder una CoA, ¿no? Dos moléculas de acetil-CoA se condensan, entonces formando el aceto-acetil-CoA de 4 carbonos. Esa es la primera reacción de la fase 1. Bien. La segunda reacción va a involucrar a la enzima hidroximetilglutaril-CoA sintasa, citosólica. Porque si recordamos hemos visto una mitocondrial, pero en la vía de la síntesis de cuerpos cetónicos. Bien, entonces acá lo que queremos hacer es unir otra molécula más de acetil-CoA, ¿no? Ya teníamos dos unidades acá en el acetoacetil-CoA, entonces queremos unir una más. Vamos a unir una más mediante esta enzima, se va a perder la CoA, o sea, siempre se queda una sola CoA, y se va a formar el hidroximetilglutaril-CoA, ¿no? Entonces el acetoacetil-CoA a su vez se condensa con otra molécula de acetil-CoA formando un compuesto de 6 carbonos, que es este de acá, que es el hidroximetilglutaril-CoA. Segunda reacción, la tercera, involucra esta enzima, que es importantísima, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Esta enzima es la principal enzima del metabolismo de la biosíntesis de colesterol, es la enzima principal punto de regulación de esta vía metabólica, incluso es diana farmacológica de unos fármacos que se llaman estatinas, que la van a inhibir y van a ser fármacos que se utilizan para las dislipidemias, sobre todo para las hipercolesterolemias, para disminuir el colesterol, ¿no? Y entonces esta enzima importante de hidroximetilglutaril-CoA reductasa es importante recordarla. Va a utilizar 2-NADPH, 2-NADPH y se va a perder la CoA, ¿no? Y lo que nos va a formar es el mevalonato, ¿no? Entonces este es el paso limitante en la velocidad de la síntesis de colesterol, es una proteína integral de la membrana del retículo endoplasmático liso y es el principal sitio de regulación de la biosíntesis del colesterol. Bien, entonces recordad que utiliza 2-NADPH en esta reacción, se pierde una coenzima A y acá nos formamos el mevalonato. Entonces acá estamos terminando la fase 1 de la biosíntesis de colesterol, lo que era la conversión del acetato a mevalonato. Entonces la fase 1 terminó. Entramos a ver lo que es la fase 2, conversión del mevalonato en dos isoprenos activos. Bien, entonces vamos a tener que el compuesto mevalonato que se ha formado en la fase 1 va a sufrir una serie de fosforilaciones. Entonces vamos a tener primero, la primera fosforilación va a ser mediante la mevalonato 5-fosfotransferasa con gasto de ATP, ¿no? Va a haber una fosforilación en el nivel del carbono 5, acá, ¿no? Por eso nos queda el compuesto 5-fosfomevalonato, ¿no? Con un fosfato en el carbono 5. Esa es la primera fosforilación. La segunda, la fosfomevalonato quinasa,
fosforila de nuevo en posición 5, formándonos el 5-pirofosfomevalonato. Ahora tenemos dos fosfatos unidos acá. Y una tercera fosforilación mediante la pirofosfomevalonato descarboxilasa, no fosforila, pero ahora en el carbono 3. Y tenemos al 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato. Entonces el mevalonato ha sufrido 3 fosforilaciones. Bien. Después, la misma enzima, la pirofosfomevalonato descarboxilasa, va a descarboxilar esta molécula, perdiéndose este grupo carboxílico, el de acá, y este fosfato. ¿Ya? Se pierden estos dos. Y lo que se va a formar se llama delta 3 isopentenil pirofosfato. Este ya es un isopreno activo, ¿no? Y si recordamos, la fase 2 era la conversión de mevalonato a isoprenos activados. Y el otro isopreno activado es el dimetilalil pirofosfato, que se forma mediante la isopentenil pirofosfato isomerasa a partir del delta 3 isopentenil pirofosfato. Bien. Entonces estos dos son los isoprenos activados, ¿no? Terminando lo que es fase 2. La fase 3, vamos a condensar 6 unidades del isopreno activo para formar escualeno. Bien, entonces vamos a tener al dimetilalil pirofosfato y al delta 3 isopentenil pirofosfato. Ambos tienen dos grupos fósforo y una cadena hidrocarbonada. Entonces lo que queremos es condensar esas cadenas hidrocarbonadas, esta y esta. Entonces la prenilotransferasa va a ser una condensación cabeza-cola, es decir, una condensación de las dos cadenas hidrocarbonadas, y este pirofosfato de acá se va a perder, que acá lo vemos que se está perdiendo, y se va a unir esta parte con esta parte. Entonces se están uniendo las cadenas hidrocarbonadas, que si recordamos cada uno tiene 6 carbonos. ¿Bien? Y se va a formar lo que es el geranil pirofosfato, que es un isoprenoide. ¿Ya? Se pierde un pirofosfato y queda el del isopentenil pirofosfato. Entonces acá hemos condensado 2 unidades de isopreno activos, ¿no? Lo que queremos es condensar 6. Bien, después el geranil pirofosfato, que es el producto de la unión de dos isoprenos activados, se le va a unir otro isopentenil pirofosfato. O sea, esta cadena hidrocarbonada se va a unir, se va a, unir a la otra cadena de acá, perdiéndose igual un pirofosfato, en este caso el del geranil pirofosfato. Y lo que se va a formar es el farnesil pirofosfato. Entonces la cadena hidrocarbonada va creciendo. Y acá entonces el farnesil pirofosfato es el producto de la unión de 3 isoprenos activados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir dos farnesil pirofosfatos y cada uno es la unión, producto de la unión de 3 isoprenos activados y estamos uniendo los dos, ahí ya estamos condensando 6 unidades de isopreno para formar el escualeno, que era el producto final de la fase 3. Entonces estas dos cadenas grandes de acá se van a unir formando el escualeno, que es una cadena hidrocarbonada grande, y estos se van a perder en este caso dos pirofosfatos. Todo el fósforo se pierde. Y esta reacción gasta NADPH, ¿no? La enzima encargada es la escualeno sintetasa o sintasa. Bien, entonces acá sí se pierden todo el pirofosfato y ya entonces el escualeno es el producto de la condensación de 6 unidades de isoprenos activados, que es donde estaba terminando lo que es la fase 3. Bien, entramos a la fase 4. La fase 4 es conversión del escualeno en el núcleo esteroideo de 4 anillos. ¿Qué quiere decir? Que el escualeno se tiene que empezar a ciclar, a formar los anillos. Entonces, el escualeno, primero mediante la escualeno monooxigenasa, va a ser una enzima que va a introducir una molécula de oxígeno entre el carbono 3 y 2, con pérdida de una molécula de agua y gasto de NADPH también, para formar el escualeno 2,3 epóxido. Bien. Y a partir de este escualeno 2,3 epóxido es que en los animales van a haber una serie de enzimas llamadas ciclasas, que como su nombre lo dice van a ciclar la molécula, es decir, van a generar los anillos. Y se conoce un intermediario que se llama lanosterol, que es un intermediario justamente anterior al colesterol, y se dice que mediante múltiples reacciones, en los libros se lo describen como más de 100 reacciones que todavía no se conocen, es que a partir del lanosterol se sintetiza colesterol. Bien,
Esto ocurre en los animales, ¿no? En los animales la vía metabólica se desvía al colesterol. Pero bien, en las plantas, lo que se va a formar a partir del escualeno 2,3 epóxido es el estigmasterol, y en los hongos lo que se va a formar es el ergosterol. Y el ergosterol incluso es una diana farmacológica de los antifúngicos. Muchos de los fármacos antifúngicos, como el grupo de los azoles o incluso la misma anfotericina B, tienen como diana al ergosterol para poder destruir a algún hongo infectante.